bendiga, hermanos. ¿Cómo están? ¿Sí? Eco. Con fuerza. Dios es bueno. Sus misericordias se renuevan cada día y es una de las señales que Dios ha sido bueno con nosotros, que hoy podemos estar de nuevo acá para alabar y glorificar su nombre. Amén. Denle un fuerte aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que están acá con nosotros esta tarde. No nos ha desamparado. Amén. Le invito a que abra su Biblia en el libro de Éxodo. Vamos al Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 19. Vamos a leer todo el capítulo 19 de Éxodo. El regreso de Israel. Israel que fue llevado, fue esclavo, allí no fue llevado, allí él solo se fue. Él solo descendió a Egipto, como muchos de nosotros. Un día descendimos a Egipto. Muchos, la mayor parte de nosotros creo que conocimos el Evangelio o nacimos en familias cristianas. Y llegando a una cierta edad, algunos, no todos, a una cierta edad uno se va al mundo y de allá el Señor le jala las orejas y lo trae de nuevo. Israel se fue, poco a poco fue descendiendo a Egipto hasta el fin que ya no pudo salir, había sido esclavizado. ¿Lo tenemos? Éxodo capítulo 19, le damos lectura a su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó ahí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, este versículo es clave, hermano. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ella todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos,
y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estragos. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Tome asiento, amada iglesia. Dice Primera de Corintios capítulo 10 versículo 11: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes nos ha alcanzado los fines de los siglos. Dios, mis hermanos, hizo con Israel muchas cosas para dejarnos enseñanza, para dejarnos ejemplos de lo que iba a hacer con su iglesia. Y la iglesia está en tiempo de preparación, en tiempo de perfección, para alcanzar una salvación. Un día Cristo regresará por su iglesia, y esa iglesia debe de estar preparada para ese encuentro. El pueblo de Israel salió de Egipto y venía por el desierto, y Dios había levantado a Moisés para sacar a ese pueblo de la esclavitud, llevarlo a la tierra prometida. Es verdad, ya habían caminado, dice el versículo 1, que ya habían avanzado 3 meses de camino, y había llegado el tiempo en que Dios iba a dar
mandamientos, iba a dar reglamentos al pueblo. Y este tiempo que habían salido ya era un tiempo de salida, que el pueblo había sido tomado, había sido sacado de Egipto. Pero ya hasta acá, mis hermanos, el pueblo había tenido algunas cosas que iban en contra de la voluntad de Dios. Habían renegado y habían hecho sus cositas que Dios pues no estaba de acuerdo. Porque muchas veces sucede que tanto como el pueblo de Israel como también la iglesia, porque también la iglesia ha sido sacada de un Egipto espiritual. Entonces, tanto como Israel como la iglesia fueron sacados de ahí. Físicamente salieron, pero Egipto no salió de la mente de ellos. Y este es un problema, mis hermanos, también de la iglesia, que la iglesia ha sido sacada del mundo, pero el mundo no ha salido de la mente de mucho cristiano. Vivimos, mis hermanos, todavía apegados al sistema, vivimos muy comprometidos con el mundo, vivimos en ese andar que el mundo va, cuando la iglesia ha sido tomada, separada, apartada para vivir para su Señor, para vivir para Cristo. Entonces, esto lo debemos de entender, que si estas cosas le sucedieron al pueblo de Israel, que Dios lo sacó de Egipto, que Dios lo trajo a un tiempo de preparación en el desierto, porque Dios, mis hermanos, sacó y lo llevó por el desierto, no es porque Dios no sabía lo que había en el corazón de Israel. Lo que Dios quería hacerles entender o hacerles comprender lo que ellos tenían en sus corazones, y que de esa manera no le podían servir a Dios. Entonces necesitamos también nosotros, mis hermanos, revisarnos o tener ese cuidado de examinarnos hacia adentro. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? Si estamos siendo agradables a Dios en nuestra manera de vivir. Porque si nosotros estamos todavía con un sistema del mundo, si nosotros estamos todavía pegados a las cosas del mundo, mis hermanos, ¿quién sabe si vamos a escuchar el final trompeta que pronto sonará? Esta es la realidad, porque en este capítulo 19, mis hermanos, hay una ceremonia, hay una preparación del pueblo de Israel en un monte, mis hermanos, donde el vallado era un lugar especial para que pudieran contemplar la gloria de Dios, para que pudieran ver la manifestación de Dios en esa montaña, ese monte que estaba ahí. Pero Dios habla muchas veces y nosotros ni para adelante ni para atrás. Estamos ahí, mis hermanos, bien encerrados. Dice versículo del 1 al 3, lo vamos a ir leyendo despacio y vamos a ir meditando. Dice que en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Sinaí, que es el mismo monte Horeb. Habían salido de Refidín, que es el lugar donde donde ellos se colonizaron en Egipto, donde ellos tenían sus campamentos. Y dice, y llegaron al desierto de Sinaí, acamparon en el desierto, y acampó ahí Israel delante del monte. Ahí pasaron aproximadamente un año en ese lugar, pero no un año hasta acá. Acá habían pasado 3 meses, pero ahí estuvieron por ese tiempo. Y dice que Moisés subió a Dios. Acá vamos a ver 2 figuras, mis hermanos. Vamos a ver a Moisés y vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo. Moisés subió al monte, pero nuestro Señor Jesucristo subió al cielo.
Moisés subía al monte y bajaba. Era un intercedor entre Dios y el pueblo. Y en este tiempo, mis hermanos, en todo esto, no solo subió una vez, él subía y bajaba, y lo hemos visto acá, cómo Dios le decía, sube, cómo Dios le decía, desciende, vuelve a subir, vuelve a descender. Y nuestro Señor Jesucristo, Él está sentado a la derecha del Padre, y desde allá intercede por nosotros. Porque Él no nos ha dejado solos, Él es Espíritu y está acá con nosotros también. Y intercede por cada uno de nosotros en cualquier circunstancia. Y también nos habla cuando estamos haciendo cosas que no deberíamos hacer, que no deberíamos de estar haciendo. Y Él nos está diciendo de santificarnos, de purificarnos, de lavarnos. Mis hermanos, entonces podemos ver que entre tanto que Moisés hablaba con Dios en el monte, que él subía para hablar con Dios, porque desde este capítulo 20 aproximadamente hasta el capítulo 30 va a haber un decálogo, van a haber mandamientos, van a haber preceptos, estatutos que Dios va a entregar a Moisés. Pero en este tiempo va a haber un periodo donde Moisés va a quedar por 40 días hablando con Dios. Y en esos 40 días, ¿qué hace el pueblo? ¿Qué hace la iglesia en este tiempo, mis hermanos, en que nuestro Señor Jesucristo está allá en su trono intercediendo por nosotros? La iglesia, ¿qué está haciendo? ¿Qué busca? ¿Cuál es la mentalidad, mis hermanos, de la iglesia? Porque la iglesia debería de ser un ejemplo. Si Israel fue sacado y fue llevado para dejarnos ejemplo a nosotros, nosotros deberíamos de ser diferentes, no iguales. ¿O me equivoco? Pero si nosotros vamos a las estadísticas o vamos a examinar el comportamiento de la iglesia, mis hermanos, estamos iguales, estamos mal. Porque en el capítulo 31 siempre de Éxodo, usted va a ver cómo el pueblo vuelve a la idolatría. Se vuelve a los dioses egipcios, se vuelve al pasado. Hoy la iglesia igualmente ha recibido a Cristo en su corazón, pero en el caminar cristiano, pero en la experiencia del evangelio, ha llevado muchas cosas del mundo dentro de la iglesia. La vieja manera de vivir la hemos ido adaptando a la vida que debería de ser una vida santa, íntegra delante de Dios. Y queremos que estas cosas, mis hermanos, sean aceptables. Vea que es tremendo, porque si esto lo estudia usted en su casa, porque si vamos a ver capítulo por capítulo, no terminamos hoy. Pero en el capítulo 31, donde sucede un caso bastante complicado, que usted ya lo sabe, ¿verdad? Que es donde hicieron el becerro de oro. ¿Quién fue el de la idea de hacer el becerro de oro? El pueblo. El pueblo.
La mayoría. ¿Y quién fue que aceptó esta cosa? Aarón. ¿Qué está pasando hoy en tiempo? La iglesia da ideas a los pastores, a los líderes, y quiere que el pastor o el líder haga lo que ellos piensan. Y esto va en contra del plan de Dios, porque Dios para eso levanta líderes, para eso levanta pastores, para Él hablar con ellos y ellos dar ordenanza al pueblo. No el pueblo dar ordenanza al líder y que Dios acepte lo que ellos dijeron. ¿No es así? Y este episodio de Aarón también le pasó a Saúl. Vea qué complicado se vuelve, mis hermanos, cuando Dios nos da responsabilidades y el líder o el pastor se desvía de la sana doctrina o de la santa manera de vivir a la cual hemos sido llamados todos, y volvemos al pasado. Capítulo 32, versículo del 1 al 7. Para que lo vea ahí con sus propios ojitos. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya. ¿Y qué estaba pasando en el monte? ¿No sabían lo que estaba pasando en el monte? ¿No veían la gloria de Dios? ¿No veían aquel monte encendido de la presencia de Dios, donde Moisés hablaba con Dios? Pero ellos dicen: no sabemos qué le ha acontecido. Ya no bajó, se quedó allá, se lo llevó el Señor. Y Aarón les dijo: este es el problema, bueno. Apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres. Ya no se pongan de esas cosas, no es que los pidamos nosotros. De vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Y entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con burril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Mire qué tremenda cosa. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana serás fiesta. Este es el punto, pues, que confundimos las ideas nuestras, como que, o sea, las adaptamos al culto de Dios. ¿Cuántas cosas está haciendo la iglesia en este tiempo que no las mandó Dios a hacer, pero que las hemos adaptado dentro de una celebración, las hemos adaptado dentro de un culto a Dios? Y creemos que con esto vamos a agradar a Dios. Mañana será fiesta, ok. Y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó
regocijarse. Por eso cuando Moisés desciende, cuando vienen con Josué, le dice: oigo gritos de batalla. Y le dice Moisés: no, no son gritos de batalla, porque ya estaban comiendo, bebiendo y regocijando, estaban borrachos. Como ahora muchas iglesias se han convertido en discoteca para atraer a los jóvenes. Eso está viviendo la iglesia, hermanos. Eso está pasando hoy en estos tiempos modernos. Vea qué problema tenemos. 7. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Ay, ay, ay. Qué tremendo, mis hermanos. Un líder que fue llamado a mantener al pueblo en orden, un líder que fue puesto para ese tiempo, para guiar al pueblo, para darle palabra, para sostenerlo. Durante Moisés estaba hablando con Dios, prefirió escuchar la voz de ellos antes que ser íntegro, antes de cuidarse para Dios. Volvemos a la cita que tenemos. Versículo 4 dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Vamos hasta el versículo 6, perdón. Ahora pues, si diereis oído a mí y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Qué quería Dios con el pueblo? ¿Qué es lo que Dios quiere con la iglesia hoy en este tiempo? Si Dios los libró de la esclavitud del faraón y los trajo de allá, ¿para qué era? ¿Con qué propósito? ¿En que le fuera un pueblo o un reino o gente santa, que fueran sacerdotes, o sea, personas dispuestas a adorarle a Dios en todo tiempo y en toda circunstancia, personas dispuestas a servirle a Dios todo el tiempo necesario que Dios les demandara? Por eso les dice en el versículo 5: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda. Hay un compromiso. El pacto es un compromiso en dos partes, ¿verdad? Como el matrimonio. Los dos se comprometen. De parte de Dios no vamos a tener fallas, pero de parte nuestra es donde tenemos problemas. Y esto es lo que Dios quiere hacerles entender: que si Dios los había sacado y los estaba llevando por ahí, es para que aprendieran dependencia de Dios. Dios a nosotros también nos sacó, mis hermanos, de las cadenas que Satanás había puesto sobre nosotros. Nos libertó, mis hermanos, de demonios que nos oprimían. Nos libertó de los vicios. Gente que nos maltrataba aún a nosotros, que no nos respetaba. Hoy no se da cuenta cómo la gente le respeta a usted.
Yo me recuerdo antes, mis hermanos, que muchas personas no me respetaban. Pero hoy en este tiempo, estando en los caminos del Señor, alguien me quiere faltar el respeto y yo lo veo y la persona reconoce que hizo algo indebido y me dice: excusa. Pero antes, mis hermanos, ¿quién nos respetaba? Hoy en el Señor somos diferentes. Hoy en el Señor, mis hermanos, Dios nos guarda y Él viene a nuestra defensa. Y esto es lo que cada uno de nosotros debe de notar en nuestro diario vivir: cómo es que Dios permanece fiel a lo que ha dicho, que nos va a defender, que nos va a cuidar, que nos va a guardar. Porque aunque si el pueblo, mis hermanos, de Israel le fue infiel a Dios en el desierto, pero Dios no les hizo no les hizo faltar el comer, no les hizo faltar el beber. Siempre les puso una nube en el día y una llama de fuego en la noche, y ahí iba, aunque con límites, porque le dijo a Moisés que ya no iba a ir con ellos, y Moisés tuvo que sacar el arca de en medio del pueblo, porque ahí va a estar su presencia. Pero ahí con límites, Dios no los abandonó. Y eso es lo que la iglesia hoy todavía también goza, mis hermanos, porque Dios es misericordioso y espera que cada uno de nosotros nos volvamos de nuestros malos caminos, y nos sigue dando oportunidades de salvación. Pero esto tendrá un final, y es donde queremos llegar. Versículos 7 y 8. Ay, hermano, porque Dios no acepta ovejas con pieles de leopardo, ¿verdad? El leopardo es aquel que tiene sus manchitas, pero la oveja de Dios debe de ser blanca. Le dije 7 y 8. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, ¿qué dijeron? Léalo. Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. ¿Cuántas promesas hacemos a Dios? Y Moisés, bien creído, ¿qué hizo? Refirió a Jehová las palabras. Es que a veces nosotros los líderes creemos que sinceramente ustedes están haciendo un compromiso con Dios, porque mucha gente se acerca a los pastores y dice: pastor, vengo arrepentido de todo lo que he estado haciendo, he llevado una vida mediocre en todo este tiempo, pero el Señor ha hablado a mi vida y de aquí en adelante le voy a servir al Señor, me voy a cuidar para el Señor. Y nosotros decimos: Señor, ¿has escuchado? Tu hijo ha decidido cambiar. A los pocos días, otra vez la misma persona. El pueblo de Israel dijo: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. ¿Cuánto es confiable nuestra palabra delante de Dios? ¿Cuánto Dios cree lo que nosotros le decimos? Vea que es tremendo. Y este es el lenguaje, mi hermano, que he usado aquí en todo este capítulo. Moisés, que sube y habla lo que el pueblo dice, y Dios habla y se lo dice al pueblo, y así está. Versículo 9.
Entonces Jehová dijo a Moisés: He aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Vea cómo estaba esto de ir y venir, de ir y venir. Y nuestro Dios, mis hermanos, sigue también atento a lo que nosotros hablamos con nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo intercede por nosotros delante del Padre. Y nosotros, porque estamos viviendo en un tiempo de gracia, pero esta gracia, mis hermanos, tiene un límite. Tiene un límite. Esa gracia, mis hermanos, que ha sido derramada un día, paz, porque el tiempo profético está detenido y estamos viviendo ese periodo de gracia. Pero llegará el tiempo en que ese tiempo de gracia también se cortará. Y continuará el tiempo profético que está detenido. Ahora, ¿cuándo se termina? Ese es el problema, y eso es lo que la iglesia tiene que saber, que no debe de descuidar su integridad delante de Dios, porque ese tiempo de gracia puede terminar ahora. Y mucha gente piensa y cree que se puede arrepentir en el último minuto de su vida. Y se van tan tranquilos a dormir en el sueño, que a veces ni oran antes de dormirse, ni se arrepienten de lo malo que hicieron durante el día, o de lo bueno que no hicieron durante el día y que les he contado como pecado. Y si esa noche el Señor viene y nos sorprende en el sueño, ay, vivimos este tiempo de gracia porque la salvación es por gracia también. No teníamos las condiciones para alcanzar una salvación tan grande. ¿O usted estaba en grado de alcanzar esa salvación por sus medios? Nadie, ¿verdad? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 21 y 22. Porque para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis, ¿qué? Sus pasos, su manera de vivir, su ejemplo. 22. Se quedó. Ok. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Volviendo a las citas que tenemos, nos habíamos quedado en el capítulo, en el versículo 9. Vamos al versículo 10 y dice: y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana, y laven sus vestidos. Si como nosotros no podíamos alcanzar tal salvación, tal santificación, Jesucristo dio su sangre, y en la sangre del Cordero hemos lavado nuestras ropas. Y Él nos ha santificado, porque Él es santo y puro, y nos ha dado de su santificación para que nosotros podamos acercarnos a Dios,
para que nosotros podamos tener entrada hoy al lugar santo. Al pueblo de Israel le dijo Dios a Moisés: santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Versículo 11: y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte. Mis hermanos, debemos de tener este cuidado y de estar siempre preparados para el día que tengamos que encontrarnos con nuestro Creador. No se le quite de su cabecita, mis hermanos, que estamos, porque está joven, porque tiene vida en abundancia todavía, porque usted considera que muchas cosas de la vida están a su favor. Mis hermanos, hoy se muere hasta niños mueren, jovencitos mueren. ¿Qué te hace a ti pensar que tienes todavía 40, 50 años por delante? ¿Qué nos hace pensar que podemos vivir la vida como nosotros queremos? Debemos de estar preparados, así como Jehová le dijo a Moisés que el pueblo tenía que prepararse para ese encuentro. Versículo 12: y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites, cualquiera que tocar el monte de seguro. No pasar los límites, mis hermanos, como conocemos la santidad, ¿no es así? Conocemos las cosas que a Dios no le agradan. ¿Y por qué a veces pasamos los límites? Sabemos que a Dios no le gusta la mentira. Sabemos que a Dios no le gusta que tomemos lo ajeno. Sabemos que a Dios no le gusta que ofendamos al hermano, pero lo hacemos. ¿O me sucede solo a mí? ¿Será que el Señor me está hablando solo a mí esta tarde? Porque yo veo, examino. Dios nos da un espíritu, ¿no? Un espíritu de revelación, de entender cuando las personas no son honestas, cuando las personas no son sinceras. ¿No es así? Dios pone ese sentir en cada uno de nosotros. Cuando nosotros estamos haciendo cosas, tanto así para las personas que están a nuestro alrededor como para nosotros mismos, nos redarguye. Cuando estamos pasando los límites, cuando sorpasamos donde Dios nos dijo: esto no lo tienes que hacer. Versículo 13: no lo tocará mano, porque será apedreado o saeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Pero ¿quiénes iban a subir al monte? ¿Quiénes iban a subir al monte? Los que se habían santificado. No al monte, a la cima donde Moisés iba a hablar con Dios, sino al inicio de la montaña, hasta donde habían límites, donde ellos podían llegar. Al sonar la bocina, y cuando a nosotros nos suene la trompeta, ¿quiénes subirán al monte? Dijo el rey David: los limpios de mano y puros de corazón. El que no ha elevado su alma
Ah. Acá Dios descendió a ese monte. Cristo vendrá, descenderá a las nubes y se llevará a su iglesia. Y el que estuvo en una iglesia y el que participó de las cosas de una iglesia, servicios de una iglesia, pero que no estaba llevando una vida ordenada delante de Dios, ¿qué va a suceder ahí? Un lloro y un crujir de diente. ¿Por qué? Porque sabe lo que vendrá después. La iglesia de Cristo será raptada, será llevada, será levantada, pero no las iglesias, mis hermanos, sino la iglesia de Cristo, no las iglesias, porque iglesias hay cantidades, denominaciones hay cantidades, pero dentro de todas esas denominaciones hay miembros de la iglesia de Cristo. El que vivió en integridad, el que se cuidó para su Dios, el que se santificó, no solo 2 o 3 días como lo hizo el pueblo de Israel, sino que llevó una vida de integridad delante de Dios, porque así se le demandó durante el tiempo que estuvo en peregrinación en la tierra. Yo me imagino, ¿no? Cuando Moisés recibe de parte de Dios de ir a sacar a Israel de Egipto, y parte Moisés para ir a Egipto, se tardó 3, 4, 5, 6 días para ir, ha de haber dicho, bueno, 6 días para ir y 6 días para venir, y se terminó el trabajo. Voy, los saco, los traigo donde el Señor me ha dicho que los traiga y paz. Mucho cristiano piensa así. Acepta a Jesucristo, se bautiza, se casa y dice, bueno, ya lo hice todo. Pobre Moisés, mis hermanos. Qué arrepentida se ha de haber dado. Y cuando vemos en este capítulo que apenas iba llegando arriba a hablar con Dios y le decía, desciende, ve al pueblo y dile que no pase. Y el pueblo le decía, no pasaremos, haremos como Dios dice. Y volvía a Dios y de nuevo Dios le dice, vuelve, regrese. Porque el pueblo, ¿usted cree que verdaderamente era un hombre manso y humilde? Estábamos versículo 14. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos, y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día. No, hasta esto les fue prohibido. No es que era pecado, pero aún el apóstol Pablo dice que cuando nos vamos a que cuando vamos a buscar las cosas de Dios, nos separemos, aún como matrimonio, para consagrarnos, para buscar las cosas santas, agradables a Dios, pero que después de ese periodo volvamos a unirnos. Hablando de los matrimonios, acá también Moisés se lo dice al pueblo, no toquéis mujer. Aconteció, dice el 16, que al tercer día, cuando vino la mañana, acá viene lo tremendo, hermanos. Y esto no era tormenta la que venía, ni huracán. Aquí era Dios el que venía descendiendo al monte Sinaí. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos,
y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte y se estremeció. No habla del monte, que se estremeció el monte se estremecerá también, pero acá habla que se estremeció todo el pueblo. Qué lindo cuando se siente la presencia del Señor, ¿verdad? Pero qué feo cuando se te va la presencia del Señor y después la quieres buscar y no la encuentras. Y lloras y te retuerces, y el gozo del Señor, el Espíritu de Dios no te estremece más, tu alma, tu espíritu. Que estaba en el campamento, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron hasta donde estaban los límites, ¿verdad? Al pie del monte. Y dice que todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido. Qué precioso momento apocalíptico ahí, ¿no? Es ese cuadro pintoresco. ¿Usted hubiese querido estar ahí? Un día lo vamos a ver. Un día vamos a estar, mis hermanos, delante de nuestro Creador, y la gloria de Dios nos hará estremecer nuestro espíritu. Pero debemos de mantener nuestra santidad. Este tiempo de espera para ver la gloria de Dios, y llegó el momento esperado de ver la gloria de Dios y estar ahí al pie del monte. Ay, cuánta curiosidad, ¿verdad? Somos bien curiosos, ¿no? ¿No es así? Somos bien curiosos. Yo me recuerdo cuando estaba pequeñito, cuando era un niñito, tenía 5 o 6 años. Mi mamá trabajaba en la capital y me había llevado un bus, no de buses, un juguete, ¿no? Pero ya en aquel tiempo se le encendían las luces y usted lo hacía así para atrás y lo soltaba y comenzaba a caminar el busito, ¿no? Con las luces encendidas. Mi mamá llegó sábado, domingo me di gusto jugando con ese bus. Lunes lo agarró mi tío y comenzó a desarmarlo para ver qué es lo que tenía dentro. Adiós bus. Lo desarmó todito. Ya no lo pudo armar. Curiosidades. El pueblo de Israel ve descender a Dios al monte con truenos y relámpagos, una nube espesa. Moisés saca al pueblo, lo lleva al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió, y Jehová dijo a Moisés, ¿qué le dijo? Desciende y ordena al pueblo. Me imagino que como ya Moisés iba subiendo, ya todos iban detrás de él para ver la gloria de Dios. Qué curiosidad del ser humano, que siempre queremos pasar los límites.
no guardamos, mis hermanos, las indicaciones que nos han sido dadas. Tanto como iglesia o tanto como pastores, muchas veces no obedecemos lo que Dios nos está diciendo que tenemos que hacer. Él nos advierte, acá les advirtió que no pasaran los límites. Dios o nuestro Señor Jesucristo ha dado un ministerio quíntuple para la edificación de la iglesia y que la iglesia sea sometida a los líderes que Dios ha puesto y que guardemos los límites, pero la iglesia y tanto como los pastores a veces no guardamos los límites. Y la gente dice: yo voy a hacer como yo quiero. Yo y Dios sabemos cómo es nuestra relación. ¿No es así? A esas son nuestras respuestas muchas veces. Que el pastor se va a meter en mi vida. Como dice el buen salvadoreño, ni mi tata, dicen. Pero Dios, mis hermanos, preparó a Moisés por un largo tiempo. Aún fíjese que a Moisés le pasó lo mismo cuando andaba pastoreando las ovejas de su suegro. Dice que vio la zarza que ardía y no se consumía. Entonces dijo: voy a ir a ver por qué no se consume. En el Nuevo Testamento hubieron también hombres que veían las manifestaciones del Espíritu Santo y querían ver cómo eso era. Las cosas que se nos han sido dadas o las órdenes que hemos sido nos han dado, muchas veces no las queremos llevar a la práctica, pero sí queremos hacer cosas que se nos vienen a la mente por curiosidad nuestra. Debemos de respetar lo que Dios nos ha mandado hacer y mantenernos ahí y vivir en obediencia. ¿Y por qué le hago todo este discurso, mis hermanos? Porque pronto Cristo vendrá. Y acá no nos vamos a ir con Él por la linda cara que tengamos. Nos vamos a ir con Él por haber obedecido lo que se nos dijo que teníamos que haber obedecido. El pueblo de Israel no entró, este pueblo a la cual van a recibir los mandamientos y estatutos, no entraron porque no quisieron someterse a lo que Dios hablaba a través de Moisés, para que Moisés se lo dijera al pueblo. ¿Para qué el ministerio quíntuple hoy? Para que la iglesia sea reedificada, restaurada, preparada hasta que alcance la plenitud, la perfección del Hijo de Dios, el que Dios quiere que nosotros, o lo que Dios quiere que nosotros seamos. Ahora, en conclusión, todavía nosotros no hemos entrado a la tierra prometida, pero hemos sido llamados de Egipto, hemos sido sacados de Egipto espiritual y traídos a la iglesia de Cristo para ser perfeccionados, preparados. Cada mensaje que Dios nos envía a través de los pastores, líderes, las personas que predican, hay una palabra para cada uno de nosotros, pero no la reciba de parte del hombre, porque no es el hombre el que habla, sino Dios hablando. Recíbala, que es Dios que se la envía, porque Moisés solo era un intercedor para el pueblo de Israel, pero era Dios quien le hablaba al pueblo por medio de él. Lo mismo hoy, la iglesia tiene sus líderes
para enderezar el camino de la iglesia y que la iglesia viva tal y como Dios quiere que viva, no como el pastor. Cuesta, mis hermanos, preparar un mensaje, escuchar la voz de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere hablar a la iglesia? Y a veces la iglesia no lo recibe. El problema sigue vigente. Hemos salido del mundo, pero el mundo no ha salido de nosotros. Y si así estamos viviendo una vida de apariencia. Estamos viviendo una vida mundana, que cuando suena la trompeta, ¿sabe cómo nos vamos a quedar? Con los colochos hechos, milando como el chino. ¿Y por qué no me fui? Ay, lo vas a saber. Ahí nos vamos a dar cuenta. Hemos hecho una comparación de la iglesia de hoy y el pueblo de Israel de aquel tiempo. En Apocalipsis, voy terminando ya, Apocalipsis, capítulo 3. Versículos 7 al 22. Porque hoy tenemos, mis hermanos, esta misma comparación dentro de una iglesia. Dios quiere una iglesia, un pueblo de sacerdotes, gente santa, íntegra, dispuesta a guardar los pactos de Dios. Apocalipsis 3 le dije, ¿no? Versículo del 7 al 22, lo vamos a leer para que usted pueda identificar estas dos iglesias. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. O sea, es una iglesia sufrida, es una iglesia, mis hermanos, con muchas dificultades, pero ha mantenido viviendo la palabra. Se ha mantenido predicando a Jesucristo, viviendo el evangelio. Dice, aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Era una iglesia criticada por algunas personas, por cuanto dice, has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto
debería de ser el cuidado nuestro de guardar la palabra, de mantener el nombre de nuestro Señor Jesucristo en alto. Como decía la palabra en la mañana, la alabanza a nuestro Dios es lo que testificamos allá afuera. Tener el nombre de Dios en alto con nuestra manera de vivir. O sea, que la gente pueda ver que nosotros verdaderamente somos la iglesia de Cristo. Que la gente no le quede ni la menor duda en nuestra manera de vivir, en nuestra vestidura, en nuestra manera íntegra delante de Dios. Que pueda verse también entre las relaciones que tenemos allá afuera. Mantente firme. Que te cueste, que es difícil, pero debes de hacerlo. Esta iglesia, vea cómo esta iglesia, pero la que viene es la otra cara de la moneda. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y este es el mensaje que hoy se predica mucho allá afuera. Una iglesia próspera es la que quiere el Señor. Él es el dueño del oro y de la plata. Entonces la iglesia debe de ser dueña del oro y de la plata. Ese es el otro mensaje que se predica. Y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para... Este es un mensaje a la iglesia de la Laodicea. Este pueblo de la Laodicea, mis hermanos, era un pueblo que producía mucha lana y que producía el colirio para los ojos. Y el Señor le está reprobando, le está llamando la atención y le está diciendo: tú que produces lana y que produces colirio, eres un pobre, desnudo, desventurado, ciego. Y eso es lo que nos pasa muchas veces a nosotros, que creemos ser cristianos y llevamos una vida de descristiano. Vivimos engañándonos nosotros mismos. ¿Qué nos querrá decir el Señor? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Así es que si Dios nos reprueba, si Dios nos está llamando la atención, es porque nos ama. Es porque quiere que escuchemos la trompeta, iglesia. Ya no hay tiempo de perder. Ya no es tiempo de jugar al evangelio. Ya no es tiempo, mis hermanos, de que queramos engañar al pastor.
busque su integridad, su santidad en su secreto. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Póngase de pie. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, vea qué oportunidad Dios nos está dando todavía. Esto nos está diciendo el Señor esta tarde, iglesia. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eso quiere el Señor. Una restauración. Dios nos viene hablando, mis hermanos, de restaurar nuestras vidas, de restaurar nuestra relación con Dios. Al pueblo de Israel le fue difícil, mis hermanos. Ese pueblo que llega al desierto, que sale de Egipto, era un pueblo que había nacido en el Egipto. Y llevarlo ahí para prepararlo y que aprendiera a amar a Dios. Dios nos sacó a nosotros de ese Egipto, nos ha metido dentro de la iglesia y nos está enseñando, nos está instruyendo, nos está preparando para una redención. Creo que no le di el tema esta tarde, pero de eso se trata, preparándonos para la redención. Y por eso hoy lo está tocando a la puerta, porque llegará a las nubes. A Israel llegó al monte Sinaí, pero esta vez llegará a las nubes y sonará esa trompeta. Dice que en aquel tiempo la bocina iba aumentando su sonido. Esta vez sonará una sola vez, un solo sonido, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado en vida, dice la palabra. Pero no todos. No todos. ¿Estamos preparados? ¿Estamos preparados? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Cierre sus ojos. Medite ahí en silencio un minuto. Ahí en silencio medite y dígale: Señor, si tú vienes, ¿qué será de mí? ¿Qué será de mí, Señor?
Tenemos el Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu de Dios. Dígaselo. Algo malo, algo torcido. Examíname.